gran honor tener en este seminario al ingeniero Nelson Bonilla, quien nos dará una conferencia muy interesante acerca de proyectos en crisis contra o versus proyectos en tiempos de crisis. De verdad, muchas gracias, ingeniero, por aceptar esta invitación. Siéntase en su casa. Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes. Lo primero que tengo que hacer es, obviamente, tratar de compartir la pantalla, pues, ¿no? No sé, pero primero que todo quiero felicitar a todos los organizadores de este gran evento, el gran esfuerzo que puede realizar el evento dadas las circunstancias. Los felicito por la exitosa realización del evento. Un evento, como dice uno de los gigantes de la disciplina, el ingeniero y maestro Juan Roberto García. Estamos propagando el virus del conocimiento. Y porque sabemos que es tan importante no solamente para México, sino para toda Latinoamérica, donde queremos optimizar el costo para poder realizar más proyectos con menos costo, para que nos ayude por lo menos en todas las necesidades que tenemos para mejorar la calidad de vida, no tanto solo en México, sino en toda Latinoamérica. Quiero reconocer, y es un honor para mí estar rodeado de mis grandes colegas. Como dije, México tiene unos grandes gigantes de la gestión de costos, y para mí es un grado, como pueden ver en mi biblioteca atrás, y aquí acaban de mostrar uno de los libros, precisamente de alguien que acaban de reconocer, y es un libro que es muy querido, precisamente todavía lo tengo ahí en la biblioteca, y otro colega, el ingeniero Castillo Tufiño. Aquí tenemos, entonces, como se pueden dar, nosotros hemos sido grandes colegas, he tenido el honor de conocerlos por mucho tiempo y puedo reconocer a muchos de ellos. Ya mencionamos a Carlos Suárez Salazar, José Luis Castillo Tufiño, José Antonio Cortina Suárez, Carlos Federico Uriegas, Juan Roberto García y obviamente el ingeniero Carlos Uriegas Torres. Estos han sido colegas con los cuales he participado por muchos años. Y nunca podré olvidar el congreso de AICE que tuvimos en México, en el Distrito Federal, en 1980. Entonces, cuando estamos hablando de la historia de costos en México, lleva mucho tiempo y tradición. Y quiero felicitar a Alejandro por llevar ese impulso al revivir algo que es tan importante y lo será en el futuro para México y Latinoamérica. Te felicito, Alejandro, te felicito por tu libro y la gran contribución que estás haciendo a lo que llamo gestión de costos. Bueno, entonces para mi presentación voy a compartir ahora, si puedo. Sí, aquí puedo compartir, excelente. La presentación. Y el título de la presentación, como pueden ver, se llama Proyectos en crisis versus proyectos en tiempos de crisis. Y la quiero mencionar porque estamos hablando de crisis constantemente. Y el tema normalmente, y pienso que ya lo dijo mi gran amigo y colega, la planificación es muy importante. Entonces, eso va a ser el tema de hoy, la planificación y cómo nos ayuda a evitar estas crisis. Un poquito de mí. Hice el título de Ingeniería Civil y tengo una maestría en Ingeniería de Sistemas de la UCLA, soy certificado por ACE. Fui presidente de ACE en 1996 y 97. Soy director de control de proyectos. Me jubilé de la empresa Fluor, una de las grandes contratistas del mundo, y ahora estoy asesor de proyectos, más doy cursos en varias universidades. Llevo más de 40 años en gestión de control de proyectos, pero en lo que yo llamo ejecutando proyectos, ya sea en industrias de petroquímica, energética, minera, biotecnología y obras civiles a nivel global. He ejecutado proyectos en más de 13 países a nivel mundial, de los cuales he vivido en 7 países. En México tuve la oportunidad de vivir
4 años, de 1995 a 1999. He trabajado en Puerto Rico 2 años, en Santiago de Chile 2 años, en Brasil 1 año y otros países a nivel mundial. Entonces, este tema de gestión de costos es muy importante en poder compartir estos conocimientos, como Alejandro dice, no solamente en México, sino a nivel global y específicamente en Latinoamérica. Voy a hablar un poco de los proyectos en crisis y qué es lo que causa los proyectos en crisis. Voy a hablar proyectos en tiempos de crisis y la diferencia es que yo que llamo proyectos en crisis son predecibles y prevenibles. Los proyectos en tiempos de crisis, como lo que estamos viendo actualmente, la pandemia, en realidad es impredecible. Y voy a compartir con ustedes varios de los proyectos, porque he escuchado las presentaciones anteriores y es muy bueno cuando hablamos en teoría también poder compartir con ustedes la realidad de los proyectos, la realidad de los proyectos que ustedes viven día a día. Y este es el lema esencialmente. Falta de planificación en un proyecto convierte un desafío en una crisis. Y repito, falta de planificación en un proyecto convierte un desafío en una crisis. Crisis en proyectos de ingeniería en construcción, lo que llamo prevenibles y predecibles. ¿Qué causa una crisis? Una crisis, y en términos reales, esta es la mayor crisis que tenemos en los proyectos. Hay un problema, puede ser pequeño, puede ser grande, se vuelve un conflicto, aumentan los riesgos y entonces tenemos una crisis. Esto se ve constantemente porque no hay una solución interna, donde no hay trabajo en equipo. Todo pequeño problema, todo pequeño desafío se vuelve una crisis. Normalmente, y cuando hablamos de gestión de costos, vemos las técnicas, vemos las metodologías, vemos las prácticas, pero este tema de problemas y los conflictos, las habilidades blandas que nos llevan a estos conflictos impactan y vuelven muchas crisis dentro de los proyectos. Sabemos que hay proyectos de crisis debido a cuestión financiera. Debido a esta crisis se han suspendido muchos proyectos. Eso causa algunos desafíos. Cronograma donde no se realizan, por ejemplo, los volúmenes de obra que se esperaban. Crisis por cuestión de tiempo. Y obviamente esta pandemia, que es una crisis inesperada. ¿Qué es para mí una crisis? Y quería definirlo porque para mí es un cambio profundo y de consecuencias importantes en el proyecto, parte de un proyecto o en una situación del proyecto que impacta las metas establecidas para el mismo. Un proyecto debe tener sus metas. Y cuando hay una crisis, va a impactar a estas metas establecidas para el proyecto. Por eso es una crisis. Sin embargo, y es muy importante reconocer que hay crisis que se denominan crisis, pero en realidad se aprecian de esta manera, pero no necesariamente son unas crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí quiero compartir un pequeño ejemplo de lo que podría ser una crisis. Tenemos un proyecto. Al final del proyecto tenemos costos que no fueron identificados por $100,000 o pesos, digamos. ¿Es esto una crisis? La respuesta puede ser, bueno, depende. Si estamos hablando de un proyecto cuyo presupuesto fue $200,000 o dólares, sí tenemos una crisis porque es el 50%. O si es un proyecto de 2 millones de pesos o dólares y tenemos costos no identificados de 100, representa un 5%. Para mí es muy alto. Entonces representa un costo que es bastante alto, es una crisis. ¿Qué pasa si es un proyecto de 20 millones? Ahí viene, es menos de medio por ciento, es la mitad de 1%. ¿Es esto una crisis? Puede ser, no puede ser. Si es un proyecto de 200 millones, es algo muy pequeño. O si es de 2,000 millones, ¿es una crisis? Yo no diría que es una crisis. Porque si queremos identificar todos los costos,
La pregunta que debemos de hacernos, si quiero identificarlo, ¿cuánto gastaríamos dentro del proyecto para manejar y tener esa certeza de llegar al 100% e identificar cada costo? Si estoy hablando de 100,000 pesos o dólares, me gastaría $500,000 para tener esa certeza, sí o no. Sucede muy frecuentemente también lo que yo llamo proyectos políticos, en que se crean crisis, en que son de apariencia nomás. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto cómo sucede? Quiero compartir con ustedes una experiencia en la construcción del Metro de Los Ángeles, en cual participé en la primera línea del Metro de Los Ángeles, que era un proyecto de $1,400 millones. En este proyecto, resulta que nosotros, los grupos de gerentes, nos reuníamos en la mañana. El inicio de la labor de trabajo era a las 8 de la mañana. Nosotros nos reuníamos a las 7 de la mañana, 2 veces a la semana, para poder hacer una planificación y ver los problemas que sucedían en el proyecto. Resulta que para crear un incentivo traían café y donuts. Y al final de ese proyecto tuvimos como $50,000 de gastos en café y donuts. Ahí, como es una obra pública, de alguna manera el periódico investiga y encontró $50,000 en gastos en donuts y café. Lo primero que ellos dijeron, ¿cómo es que un grupo de personas en este proyecto está dañando el patrimonio de la nación o del estado o de la ciudad, gastándose ese dinero en café y donuts, cuando uno lo ve $50,000 o dólares para todo lo que estábamos haciendo, todas las 2 gestiones? El tiempo adicional en realidad era 10 centavos por cada dólar que estábamos gastando, que estábamos aportando nosotros. No era un mal costo para hacer esa planificación. Sin embargo, se creó una percepción de una crisis que de mi punto de vista no existía. Cuando hablamos de riesgos, porque cuando hay una crisis es debido a riesgos, y eso mencionamos anteriormente, pueden ser internos y externos, pero tenemos herramientas. Tenemos herramientas en gestión de riesgos y otra herramienta que vamos a hablar un poquito es la planificación. ¿Qué se necesita para una planificación en un proyecto? Y lo más importante es una cultura corporativa de planificación. Ustedes pueden tener el mejor equipo de gestión y control de proyectos, el mejor equipo, pero si no hay una cultura corporativa de planificación, el equipo no va a tener el éxito que debería de tener, porque en una cultura corporativa de planificación, los que son responsables de costos y de planificación, no solamente el grupo de costos y planificación, es todo el equipo del proyecto. ¿Cuál es la cultura corporativa de planificación? Algo muy importante, el alcance define el plan. Y ya lo veremos un poco más tarde, porque cuando se habla de un alcance, muchas veces no está definido un proyecto y se trata de hacer una planificación cuando no hay una buena definición de proyecto, todavía no ha madurado. El ingeniero Alejandro en su libro habla un poco de este tema. El alcance define el plan, ya lo veremos. Algo también muy importante es que hay técnicas y buenas prácticas y procesos de gestión y control de proyectos. Todas están disponibles. De modo que ya tenemos la metodología de cómo manejar y controlar los proyectos. Debía ser relativamente fácil. Ya llevamos con estas metodologías hablando de años y años y sin embargo vemos la problemática todavía sucede en muchos proyectos. Y en realidad, como mencioné anteriormente, me jubilé de Fluor después de 30 años y cuando había un proyecto en problemas era porque no había seguimiento a las buenas prácticas y procesos. Y por último, la empresa funciona como un equipo establecido de planificación y control de proyectos. No es solamente los ingenieros de control de costos
o de planificación, los que son responsables por la planificación y por el costo. Todo el equipo es responsable. Es la integración del equipo que es importante. Cuando hablamos anteriormente, mencioné el libro del ingeniero Alejandro. Él menciona esta práctica que es la clasificación de estimados. En esta definen la clase de estimados, clase 1 a 5, porque lo que impacta en la mayoría de sorpresas que tenemos en los proyectos es el nivel de madurez del proyecto. Si el proyecto no tiene un alto nivel de madurez, tenemos un presupuesto muy bajo porque nunca incluimos suficiente contingencia. Y ahí es donde tenemos las grandes sorpresas de los proyectos que vemos hoy en día. Hoy en día salimos a ejecutar obras en que no hay suficiente definición de los proyectos. Se habla de la metodología de estimación de costos, precisión del estimado de costos y el nivel del esfuerzo. Esta es la práctica recomendada. Vamos a hablar de la implementación. Se mencionó en una de las presentaciones anteriores, cuando hablábamos de valor ganado, sobre las áreas de conocimiento del PMI, las 10 áreas del conocimiento del PMBOK, del libro PMBOK, la quinta edición. Estamos hablando de procesos y procedimientos. La ACE también tiene sus prácticas y procesos de gestión de control de proyectos a través del libro Total Cost Management, TCM, en este libro. Y en vez de ver el libro, creo que es importante esta diapositiva que la generó el amigo mío Oscar Silis de ACE Bolivia. Es una traducción de la TCM, que en realidad divide las dos partes de gestión de costos total, gestión total de costos. Definir en la parte conceptual haciendo el proyecto correcto. Hay varias alternativas y se define o se optimiza para obtener el proyecto correcto. Esta es la parte conceptual. Ya que se define el proyecto correcto, entonces ahora viene la ejecución y viene la parte de ejecutando o haciendo correctamente el proyecto. Aquí vemos más prácticas recomendadas de ACE. Son aproximadamente 100 prácticas. Muchas de ellas ya están en vía de traducción al castellano y lo estamos haciendo en toda Latinoamérica. Hay una gran unión. Yo sé que el ingeniero Alejandro también está involucrado en este esfuerzo con nosotros. Técnicas de gestión de control de proyectos. Y aquí no hay una contradicción. Dije anteriormente que un proyecto que no implementa prácticas recomendadas de gestión y control de proyecto inevitablemente resultará en el fracaso del mismo. Digo inevitablemente. Puede haber situaciones en que no se siguen lo que llaman las prácticas recomendadas y el proyecto tiene éxito, pero el éxito se debe a que tenían normalmente un presupuesto muy inflado. Y esto lo he visto en muchas situaciones, en que se le añade contingencia encima de contingencia, porque dicen que es un proyecto crítico y en realidad no se necesita control, porque es un presupuesto muy por encima de lo que el proyecto final va a costar. Aún con una mala gestión, termina bajo presupuesto y tenemos unos héroes que dieron un presupuesto inflado y al mismo tiempo eliminaron la posibilidad de desarrollar otros proyectos que podrían darle mayor retorno a esa inversión. Pero algo de por eso digo, no hay una contradicción. Implementación de las prácticas recomendadas de gestión y control de proyectos no garantizan el éxito del mismo. Y aquí volvemos a esto. ¿Por qué? ¿Son los procesos y buenas prácticas suficientes para evitar una crisis en el proyecto? Voy a hacer un ejemplo. Yo les voy a dar un manual de natación. Les doy este libro, tiene todas las metodologías, es sencillo y práctico, todo el estilo al alcance de todos. Bueno, ya lean ese libro. Ahora yo los voy a llevar al Estrecho de Gibraltar, por favor, para que me lo crucen.
Aquí es donde los procesos no son suficientes. ¿Qué se necesita entonces? El valor del conocimiento y la experiencia. Y aquí quiero compartir un caso que se le atribuye, aunque dicen que se le atribuye a otras personas, de esta persona, Charles Steinmetz, que se consideró el genio de General Electric. En su tiempo, fue en los años 1928, lo llamaron de General Motors en Detroit porque había un problema con un generador. Él fue a revisar, lo revisó, se regresó al taller de General Electric, hizo unos cálculos, regresó otra vez a ver el generador, marcó algo en el generador, se regresó, fue el grupo de trabajo de ejecución, hicieron los trabajos que fueron relativamente sencillos y el generador comenzó a funcionar. Entonces, el señor Steinmetz envió la factura a Henry Ford, reparación de generador, $100,000. En ese tiempo, en 1928, era mucho dinero. El Henry Ford dijo, pero esto es muy caro. Usted acaba de venir, no es sino vino, revisó algo, se fue a la oficina, vino otra vez de regreso, marcó algo, se regresó, vino un grupo, lo hizo, y $100,000, eso es mucho dinero. El ingeniero Steinmetz dijo, bueno, entonces le va a enviar una factura revisada. Y aquí está la factura revisada. Marcar el generador, $1. Saber dónde colocar la marca, $99,999. Factura total, $100,000, que la pagó Henry Ford. Y aquí es donde estamos hablando. Los procesos y procedimientos no son suficientes. Es el saber, el conocimiento y esa experiencia. Algo que también es muy importante para la gestión de costos es el análisis y el razonamiento. Hoy en día contamos con muchas herramientas y quería compartir este caso especial. Cuando yo vivía en Gran Bretaña, precisamente por 2 años, salió en el periódico, en el London Times, de un vuelo entre Hong Kong y Londres, el Heathrow, y un avión que tuvo una falla. Cuando estaban en vuelo, aquí pueden ver el tanque, el centro no pasaba combustible, entonces obviamente hay diferentes tanques. Entonces el computador pasaba el combustible a los otros tanques, pero sucedió algo muy interesante. El motor número 1 comenzó a fallar, que pueden ver acá, a las 3:30. Después, el número 4 comenzó a fallar a las 3:40, 10 minutos. Cuando se vio esta crisis, el piloto inmediatamente convirtió o cambió el sistema de vuelo automático del avión a un sistema manual. El piloto sabía volar el avión manualmente. ¿Qué pasó? El computador falló. Simplemente pudieron aterrizar sin ningún problema en Ámsterdam, arreglaron el computador y siguió de vuelo. Entonces, ¿por qué incluyo este ejemplo? Porque muchos de nosotros hemos visto las herramientas y estamos enamorados de las herramientas. Hablamos de todo lo que generan, dan gráficas bonitas, todo muy bien, se ve muy bien, pero algo que no podemos es el análisis, el razonamiento, lo que nos da esa herramienta, ¿se ve bien o se ve mal? Muchos de nosotros, los ingenieros, y creo que mi gran amigo aquí, muchos de mis amigos que llevamos tiempo, ¿se acuerdan cuando usamos las reglas de cálculo? Las reglas de cálculo no eran tan exactas, pero uno sabía si el proyecto era correcto o no. Se veía más o menos algo. Ahora tenemos herramientas, generamos el número y decimos, eso es lo que me generó el computador o la computadora o la calculadora, aunque está incorrecto. Hemos dejado ese análisis y razonamiento. Para gestión de costos muy importante. Bueno, ahora quiero compartir por qué hablo de las teorías. Porque cuando vemos la teoría de gestión de ejecución del proyecto, es algo muy sencillo. Se lee, el gerente es como el conductor de una orquesta, tiene toda su orquesta,
él lleva la batuta, se oye la música, excelente, todo a tiempo, todo a bajo presupuesto, sin ningún problema. ¿Es esto cierto, sí o no? Y aquí podemos verlo. Esto es lo que dice la teoría. Llegó la crisis. Ellos saben, el conductor ya lo supo manejar todo muy bien. Pero para mí, yo que he estado en tanta obra, porque normalmente toda mi experiencia ha sido en obra, los 40, más de 40 años, para mí esto es lo que es un gerente de proyecto. Él está pendiente de cada proyecto porque las crisis salen cada momento. Esto es lo que es un verdadero gerente de proyecto. Ese gerente no sabe cuál es la siguiente crisis. Tiene que predecir, tiene que prevenir. ¿Qué es? Crisis predecibles y evitables. Esto es lo que estamos mencionando. Primero llega problemas de alcance, el contrato, problemas contractuales. Esto es lo que el gerente está día a día. Recursos humanos. ¿Perdón? Recursos humanos, ingeniería, materiales y equipos y la construcción. Todo esto es lo que el gerente está desde el inicio del proyecto hasta el final, con grandes sorpresas, y si no actúa oportunamente, esto se vuelve en crisis. Un buen gerente sabe manejar todos estos desafíos que se vuelven crisis. Claro, y aquí es importante, quería resaltar algo que se llama propietarios, clientes. ¿Cómo se va la pantalla principal? Perdón, creo que hay alguien que está hablando también al mismo tiempo, pero bueno. Ángelo, ¿se puede escuchar bien? ¿Dice sí o no? Dice sí, a la mujer de la cabeza, excelente, bueno. Porque te puedo ver en pantalla, entonces sé que me estás dando la respuesta. Bueno, algo que lo vemos, y esto es muy importante porque en Latinoamérica nos gusta crear gerentes, pero gerentes que manejan papel, no tienen la experiencia de obra. Y mencioné anteriormente qué pasaba con los libros, cuando se leen, cuando se dicen las palabras, que todos conocemos, pero no hay la experiencia de llevar la obra. Muchas veces, y esto sucede mucho en obras públicas, los propietarios y clientes evitan proyectos. ¿Y cómo evitan estos proyectos? Uno que siempre me pregunta, a mí siempre me pregunta, bueno, ¿cuál es el contrato perfecto? Esta es una manera de evitar sobrecostos, el contrato. Bueno, un típico contrato de ingeniería, compras y construcción muy utilizado en obras públicas, se hace la ingeniería, se hace la licitación, se hacen las compras y la construcción. Y esto se ve muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos la ingeniería bien definida. En teoría esto suena muy bien. Pero ¿qué pasa cuando uno ejecuta estos proyectos? Y lo he vivido. En que el gerente o el cliente o la empresa de obra pública, bueno, ya tenemos la ingeniería desarrollada, la generaron, podemos licitar, ahora ustedes hagan el contrato de construcción. Y nosotros, para evitar que ustedes gasten mucho dinero para tanta utilidad a los contratistas, nosotros hacemos las compras. ¿Qué sucede? Primero que todo, la ingeniería se terminó. Comenzamos la construcción y tenemos preguntas de ingeniería que nadie da respuesta. Y eso causa problemas. Estamos en construcción, tenemos todo el equipo y nadie nos da una respuesta. Necesitamos unas clarificaciones. O también sucede en las compras. El cliente compró las compras y el equipo no llega a tiempo, nos impacta la obra. Esto sucede y como se pueden dar cuenta, esto toma tiempo. El típico contrato acelerado es el llamado fast track, muy común en el sector privado. Se hace la ingeniería, las compras y la construcción. Normalmente solamente una empresa lo hace todo.
Entonces nosotros como ingenieros tenemos la ingeniería y damos la respuesta cuando comienza construcción. Nosotros hacemos las compras y aseguramos que los equipos lleguen a tiempo y de alguna manera reducimos el tiempo. A mí me ha tocado obras, y ya veremos un poquito más adelante, comenzar la construcción con el 20% de ingeniería, 20% para acelerar el proyecto. ¿Cómo se evita una crisis? Mencioné las obras públicas. El alcalde X, que es muy típico, y el gerente se estarían preguntando si en caso del proyecto Z pasaría lo mismo y en buena hora decidieron actuar. Lo hicieron en defensa del patrimonio público, con la premura que imponía el vencimiento de los plazos para presentar las demandas y, como hizo un gerente, para poner las cosas en su lugar y establecer las responsabilidades de diseñadores, contratistas, interventores y aseguradores y, por supuesto, de quienes en su momento tomaron equivocadas decisiones. En obra pública, ¿quiénes fueron los que tomaron las equivocadas decisiones? Normalmente son los del partido opositor. Eso es lo que siempre se ve y se ve muy frecuentemente. Hay otra manera, evitando la crisis, la easy way out, como se dice en inglés. Y este es otro gerente. Creo que elegí una mejor manera de licitar las obras. La licité a través del precio global fijo, llave en mano, precio alzado. Esto significa que le entregué el dinero al contratista y con eso tenía que ejecutar el proyecto. Director de Obras Públicas en una gran ciudad de Latinoamérica. A este gerente se le olvidó algo muy importante, que es lo que yo llamaría la gestión de proyecto básico. Alto nivel de madurez del proyecto tiene un riesgo y una contingencia. Un bajo nivel de madurez del proyecto, un alto riesgo y una contingencia. Pero lo que yo he visto, y normalmente en una empresa conocida y constructora, normalmente si tenemos un alto riesgo aumentamos la contingencia. Estos son para lo que yo llamaría las grandes empresas que manejan los proyectos que tienen una gran trayectoria y son conocidos a nivel global. Fluor, una de las empresas que yo trabajaba, si había un alto riesgo, siempre llamamos una contingencia alta. Y a veces perdíamos el proyecto. ¿Por qué? Porque simplemente era para el cliente un precio muy alto. Ellos lo contrataban con otra empresa, quizás no con un alto nivel de ética, y esto es lo que sucede en estos proyectos. Aquí digo, evitando sobrecostos, lo barato sale caro. La cotización, todos están felices, un alto riesgo, una baja contingencia, el riesgo está alto, se contrató bajo precio. Excelente, todos muy felices. ¿Qué sucede en la realidad? Al costo al final del proyecto, el riesgo, la contingencia, las órdenes de cambio, mucho más alto que anteriormente, y hay mayor utilidad para el contratista, y aquí es donde tenemos los sobrecostos. Y lo hemos vivido en México, lo vi cuando trabajé en México. Cuando trabajé en México, trabajé con ICA Fluor por 4 años y perdimos ciertos proyectos. Y sé qué sucedieron con estos proyectos. Fíjense, el proyecto inicial, los años 95, 96 del proyecto Cadereyta, o lo que sucedió en el año 98 al 2002 con las refinerías de Tula, Salamanca y Madero, que en realidad los costos finales fueron el doble del presupuesto original. ¿Qué sucede con el proyecto precio global, precio alzado, precio global fijo? Consecuencias de contrato. La empresa con que yo laboré por 30 años, en que tenemos conocimiento de los procesos de trabajo, etcétera, etcétera, cotizó varios proyectos de precio alzado. ¿Y qué sucedió? Esto recientemente, septiembre 26, hace un poquito más de un mes, Fluor, la empresa, reportó pérdidas de 1.700 millones de dólares. Fluor, uno de los contratistas más grandes a nivel mundial, número 1 o 2, con Bechtel se peleaban por mucho tiempo, perdió 1.700 millones de dólares.
¿Ustedes cuánto piensan que la utilidad para una de las grandes empresas de ingeniería y construcción es a nivel global? En este momento es 3 o 4%. Para recuperar pérdidas de ese monto, se necesita ejecutar 50.000 millones de dólares en obra. Entonces, eso es un gran desafío para Fluor en el futuro. ¿Por qué sucedió esto? Estoy esperando la respuesta. Hay muchas especulaciones, ya veremos. Obviamente hubo cambios en la empresa también. Pero esto no solamente sucede con Fluor. Aquí tenemos otra empresa grande que es una consolidación de varias empresas de ingeniería y construcción que han perdido dinero. Y ya se están saliendo de lo que yo llamaría de contratos a precio alzado. ¿Por qué? Desafíos de ejecución en proyectos que eran evitables y prevenibles y van a abandonar su papel en las alianzas público-privadas en la construcción. Otro contratista sueco, Skanska, informó que está abandonando los mercados para el desarrollo de infraestructura privatizada después de acumular grandes pérdidas y contratos importantes. La relación riesgo-remuneración no es atractiva. Otro que se olvida. Carrillo, una de las grandes empresas constructoras de obra pública en Gran Bretaña, terminó en bancarrota en febrero. El colapso total, era el segundo mayor contratista. Entonces, ¿por qué menciono esto? Es mencionar importante que hay riesgos, pero es importante para los clientes, para los dueños, que tengan un conocimiento de lo que está sucediendo en las empresas de ingeniería y construcción, porque si no, se van a estar ustedes, los que son clientes, van a tener contratistas de mala fe que seguro van a tener esa utilidad bajo las órdenes de cambio, y lo hemos visto en muchos proyectos en Latinoamérica en este momento. Grandes proyectos. Ahora voy a compartir con ustedes casos reales, ejemplos de desafíos y crisis potenciales en proyectos. Y van a reconocer uno de los proyectos que ejecuté en México, y aquí está la República Mexicana, es la instalación de fibra óptica. Y aquí ven todo el mapa de la instalación de fibra óptica en México, uno de los proyectos que participé, y en ese tiempo para el negocio, porque era industria privada y la empresa de telecomunicaciones privada, es sacar toda la comunicación de México al Paso y a McAllen. ¿Por qué? Porque eso es una inversión de más de $1.000 millones. Instalación de toda esta fibra óptica son 1.400, son más de 5.000 kilómetros. Nosotros éramos responsables de ese proyecto. Este proyecto fue a precio alzado y teníamos penalizaciones de $250.000 al día, hasta $10 millones por cada día de retraso del proyecto. Entonces, para evitar estas penalizaciones y tratar de evitar el tiempo, creamos unas prioridades. Esta es como prioridad número 1, sacar toda la línea a los Estados Unidos. La prioridad número 2, pasar por Monterrey, porque traemos el mercado de Monterrey. La número 3, obviamente el área urbana de México, que es bastante grande. Y por último, esta cuarta, que llegaba hasta Tampico. Entonces, al crear prioridades, nosotros mirábamos las crisis en el proyecto, en la prioridad 1. Pero yo siempre decía a mi equipo, no me llamen solamente las crisis del equipo 1. Tenemos reaccionado. Díganme en este momento las crisis del 2, prioridad 2, 3 y 4. Porque si prevenimos estos desafíos, no se vuelven crisis. Y así ejecutamos el proyecto. Y este proyecto terminó en éxito. Hubo muchos desafíos. Este fue uno de ellos. Un desafío. Y como ustedes pueden ver en este mismo proyecto, cuando ven aquí en negro, en amarillo quiere decir que la fibra óptica es enterrada. En negro es aéreo sobre las instalaciones de torres de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. Se reemplaza este hilo por un hilo de fibra óptica cubierto con una capa metálica. Y cuando fuimos a instalar, es un proceso bastante acelerado, y aquí es donde viene el costo-beneficio. El costo de esa fibra óptica es mucho más caro. ¿Por qué? Porque es la fibra óptica rodeada de aluminio. De alguna manera
es mucho más costosa, pero es mucho más fácil. Instalamos aquí porque es una zona montañosa donde la excavación en roca es mucho más cara. Y aquí podemos ver que reemplazar este vídeo es relativamente sencillo. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que es una zona de había mucho viento y todos estos red chocaba y ponía en peligro la instalación de la fibra óptica. En este caso fue más fácil gastar $1 millón, traer un generador desde Texas, traerlo en Ciudad Valles, quitar toda la electricidad y crear este generador para suplir la electricidad en Río Verde, Ciudad Valles. Cortamos la electricidad antes de Ciudad Valles y así podemos instalar esta electricidad. $1 millón es mucho dinero, pero nos evitó una crisis mayor y nos ayudó a que tuviéramos un incentivo de $10 millones. Habían posibles penalizaciones de 10 millones o pérdidas, incentivos de 10 millones o pérdidas, penalizaciones de 10 millones. Entonces aquí es donde viene el costo-beneficio. Otro proyecto en Latinoamérica de biotecnología en Puerto Rico, aquí tenemos el proyecto. Aquí hay que definir cuál es. Nosotros éramos responsables de un proyecto bastante acelerado. Acuérdense que había mencionado Fast Track. Hay que llevar al mercado lo más rápido posible, porque eso le da más utilidad a la empresa. La ingeniería es acelerada. Encontramos errores de ingeniería. No le podemos cobrar al cliente esa ingeniería que se hizo mal. Tuvimos que rehacerla. Es un costo relativamente pequeño cuando vemos la construcción, el impacto que tiene si estamos tarde en la ingeniería en la construcción. Tuvimos problemas de ingeniería, rehicimos la ingeniería, absorbimos el costo, una pérdida, pero no nos impactó en la construcción. Hubo subcontratistas, no había suficientes subcontratistas en la isla, tuvimos que importar subcontratistas fuera de la isla de Puerto Rico para que nos ayudaran, porque había muchas obras en su momento. Algo muy sencillo como la planificación de este edificio, hay que cerrarlo antes de la época de junio, julio. ¿Por qué? Porque es la temporada de huracanes, tormentas, y si hay un edificio abierto, así como lo ven, con equipos y todo, hay grandes daños. Entonces, hay que cerrar esto, es parte de la planificación. Se evitan crisis. Otro proyecto, una refinería que trabajé en Michigan, aquí en Detroit, se hizo una construcción modular en Tampico. ¿Por qué? Porque la construcción modular en Tampico es muy fácil, relativamente más sencillo hacerla en un taller. Es más controlada la construcción, se llevan los módulos a través de barco y se instalan. Es acelerada la construcción. ¿Pero qué sucede? La temperatura promedio en terreno es de 0 a 10 grados en diciembre, en enero. Y tenemos que tener un barco para que lleven estos módulos. Hay que planificar para asegurar que llegue antes de ese tiempo. Entonces, aquí viene la planificación que evita crisis. Hay desafíos, una buena planificación, y que llegue en julio, agosto, no hay problema, pero llegue a septiembre, octubre ya, tratar de tener esos módulos que fueron bastantes para esta refinería, causaba un impacto. O esa misma refinería tenía lo que llamamos una coquizadora. Estos aparatos son grandísimos, son pesados. El izaje, hay solamente pocas grúas a nivel mundial. Esta es una de 2 grúas a nivel mundial. Hay que planificarla para el momento en que se va a instalar. Pero se planificó en un tiempo de invierno y hubo que colar todo este concreto en temperaturas menores de 5 grados centígrados, que es un desafío. No se puede colar en esa época. Se tienen que usar aparatos especiales, calentadores, etcétera, para tratar de mantener el concreto a cierta temperatura para que se pueda fraguar. Hemos visto proyectos en crisis donde hemos visto lo que yo llamaría desafíos, que si no se planifica, ahí se vuelven una crisis. Y esto sucede en la mayoría de proyectos. Se habla de la crisis en proyectos por falta de planificación.
donde vienen los proyectos en tiempos de crisis, en donde hay una planificación eficaz en un proyecto, convierte problemas en tiempos de crisis en soluciones que minimizan los impactos a las metas de los proyectos. Estos riesgos son impredecibles. Hemos visto qué sucedió en California recientemente, también los temblores en California, que sucedían también en México, por ejemplo, o en Chile. Hemos visto también lo que sucede en México, en Estados Unidos, que lo estamos viviendo hasta actualmente. Acaba de pasar por Quintana Roo y la península de Yucatán, Z. Problemas sociales. Esto nos sucedió en Pascualama, en un proyecto en Perú, Conga, en que la comunidad se opuso a un proyecto minero totalmente y lo pararon, quemaron los equipos mineros, por cierto, que íbamos a comenzar la construcción. El coronavirus. Entonces, estos son impredecibles. Uno puede hacer un análisis de riesgo, pero ¿qué va a ser la probabilidad de un terremoto? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, se evita esto se minimizan los impactos y aquí se necesita una buena colaboración cliente y el contratista. ¿Por qué? Para manejar esta crisis de tiempos y evitar volverla una crisis mayor, más sobrecosto, más retrasos. ¿Cómo se puede hacer? Y aquí voy a compartir unos ejemplos también de proyectos. En este proyecto ya lo habíamos visto, el que había mencionado todavía, íbamos a generar, esto se llaman las regeneradoras. En Tula, Pachuca, aquí vemos, esto lo sucedió en Toluca. Aquí hay una regeneradora, que es una estación regeneradora, es algo muy sencillo. Es una caseta con equipo electrónico que se utiliza para amplificar la señal que viene en la fibra óptica. Es muy importante, estos equipos generan mucho calor y se necesitan el aire acondicionado, porque se tiene que mantener, para ser óptimo, tiene que mantenerse bajo cierta temperatura. Y ustedes pueden ver aquí algo de los sistemas de aire acondicionado. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Que hay los cortes de electricidad. Entonces se tiene lo que se llama, y por eso pueden ver aquí, hay un cuarto de baterías que normalmente pueden mantener esa electricidad 4 o 5 horas. Pero ¿qué sucede en Latinoamérica? Aún cuando hay cortes de electricidad, especialmente en áreas remotas, que la electricidad puede pasar días. Entonces se generó aquí algo, una cimentación con un tanque de gas y un generador para alimentar la electricidad. En Toluca nos sucedió que cuando la construimos no había problema, teníamos todos los permisos y cuando llegó el tanque de gas, inmediatamente los residentes del área dijeron, eso puede explotar, eso es un peligro, se alzaron contra esta construcción. Nosotros dijimos, pero aquí tenemos los permisos y están firmados. No es que ustedes pagaron al alcalde, sacaron al alcalde, esto se volvió un acto civil de desobediencia y nos causaron problemas. ¿Qué podíamos hacer? Nosotros podíamos hacer, esta es una orden de cambio, es imprevisto. No. Nosotros al hacer el análisis inmediatamente buscamos otro terreno, hicimos el cambio de la fibra óptica, dejamos el terreno, lo abandonamos y terminamos y seguimos. Lo único que habíamos hecho, como mencioné, habíamos puesto este equipo, el equipo se podía cambiar fácilmente y dejamos el sitio así. No fue un gran costo y esto nos ayudó a terminar a tiempo. Esto es una crisis impredecible. La construcción del metro de Los Ángeles. Hubo un temblor cuando estábamos en construcción. Estamos haciendo pagos de $100 millones al mes y hay contratistas, subcontratistas, muchas personas que dependen. Yo era responsable del departamento como gerente de control de costos y tenía que hacer llegar a esto. Sucedió el temblor el 1 de octubre. Estamos en un edificio que era mampostería no reenforzada, que es muy peligrosa en temblores. Estos son los temblores que son peligrosos, los edificios que son peligrosos en caso de un temblor. Y
el edificio fue declarado que no era inhabitable, no se podía regresar al edificio. Teníamos todos los equipos, teníamos todos los papeles, toda la información. No estamos hablando hoy en día que se habla de la información en la nube. Estamos hablando de los años 87. Aquí hubo el temblor en el 2, o el primero. Llegó el fin de semana, revisaron el edificio, no se podía pasar, no podía llegar la gente. Tuvimos otro temblor el 4, a lo mejor se cae, colapsa el edificio. Esta semana, trabajar en equipo. Por esto hablo, control de costos es la integración del equipo, no solamente la persona de costos. Hay un departamento, como se habla en el metro, que gestiona lo que se habla la finca raíz, los predios, todo esto que lo gestiona. Inmediatamente averiguamos qué tienes en la base de datos, qué hay de posibles lugares donde podamos transferir todos los equipos. Todo esto se hizo esta semana del 5 al 9. El 10 se nos dio respuesta, se otorgó un contrato el 12 para nuevas oficinas. Planificamos toda la transferencia de los equipos y a mí me tocó participar el 26, el 16 en la noche, el 17 para pasar todo. Muy pocas personas habían por el miedo del edificio que podía colapsar y todos teníamos ese miedo de que podía colapsar, pero pudimos hacer una transferencia sin ningún problema y el 19 pudimos comenzar sin problema alguno. Se pagó a los contratistas, se hizo todo, se evitó una crisis. Es una crisis en tiempo, son tiempos de crisis y se minimizaron las crisis. Y aquí llegamos a la conclusión, y es el tema que quería compartir con ustedes. Falta planificación en un proyecto convierte un desafío en una crisis. Esa falta de planificación. Podemos implementar prácticas, se necesita la experiencia, pero en la ejecución de un proyecto, siempre yo pienso de esta manera, como este señor que le tomó una foto en Londres hace unos años, la situación va a empeorar. Uno comienza en un proyecto y el proyecto se le ve, uno no sabe cuál es el topo que va a salir. El gerente está mirando diferentes topos. El gerente de control de proyectos está mirando. Pues en los costos, los retrasos, todo, pero tiene que estar integrado. La situación va a empeorar y uno tiene que estar previsto. Porque muchas de las personas que yo he oído en proyectos que me comentan, mi proyecto no tiene problemas, yo sé algo, y esto lo aseguro, o la persona no está diciendo la verdad, o la persona no sabe que tiene problemas, porque cada proyecto tiene un problema. Tienen problemas. Entonces, es la ejecución, la planificación que vuelve desafíos y evita crisis. Muchas gracias a todos ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta. Agradecemos mucho al ingeniero Nelson. Realmente muy interesante su participación. Agradecemos mucho que comparta con nosotros todo este saber hacer. Se quitan el sombrero, ¿no? Muchas gracias por representarnos a todos allá, a todos los que hablamos español. De verdad, muchas gracias. Y gracias a ustedes porque estoy aquí hablando con varios de los gigantes. Ya vemos ahí al maestro Juan Roberto, que está uno de los gigantes de costos y los que habíamos mencionado anteriormente, que son muchos. Es una gran alegría poder compartir, como dice Juan Roberto, este virus de conocimiento, algo que nos ha llevado y que llevamos la pasión porque sabemos que nos da resultados y evitamos los problemas que vemos hoy en día en todos los proyectos. Sí, de verdad. ¿Alguien tiene alguna duda para el ingeniero Nelson? ¿Una pregunta, comentario? El maestro Juan Roberto, por favor, adelante. Pues, Nelson, es un deleite escucharte y aprender. Estuve en las pláticas que nos dices allá era en Bolivia. Estuvo muy bien ese tipo de pláticas, pero te extrañamos aquí en México. Si por facilidades puedes llegar a la Ciudad de México o a Guanajuato, tienes los brazos abiertos de mucha gente
que te admiramos. Yo llevo viajando a México más de 20 años. Yo viví en el 95, 99 y ya he dado cursos y viajo a México frecuentemente. Un gran amigo y hermano mío, lo llamo mi hermano mexicano, vive en Ciudad Carmen, en Cancún. Espero visitarlo y seguiré visitando México por el cariño que le tengo a la República Mexicana. Eso es lo que me lleva dando clases en la Panamericana. Lo hago con la pasión y el amor por compartir esta información. Como bien lo saben, yo he viajado desde Holanda, desde Arabia Saudita para ir a México, que es bastante difícil para dictar cursos y regresar. 4 días de viaje no es fácil para llegar a Guadalajara, y lo seguiré haciendo. Estoy en Florida ahora y se me facilita un poco el viaje a Latinoamérica, de Los Ángeles también, pero como estoy viajando también mucho a Sudamérica, y estoy en Naples, no en Miami, a 1 hora y media, entonces es relativamente fácil viajar a México y seguiré viajando a México, un país al cual le tengo mucho cariño. Gracias, gracias. Muy bien. Adelante, ingeniero Manuel. Nelson, puedo decir que es un gran deleite, como dicho maestro Juan Roberto, un deleite escucharlo y yo he escuchado usted en 1997 cuando eras presidente de ACE y la conocí en este año Kenneth Humphrey. En Kenneth Humphrey me influenció. Estoy en ISEC trabajando en el consejo de ISEC y con mi amiga Julie Olsen de claro. Mi gran colega y amiga Julie, sí. Julie es mi colega de ISEC Board. Julie es el mejor metro de Los Ángeles también. Sí, exactamente. Precisamente. Sí. Somos muy grandes colegas y amigos. Y quiero compartir que le había mencionado el gran... no sé si participaste en 1980 en ISEC, cuando hizo el evento, el Congreso en México. Fue un gran evento que nunca olvidaremos. Empecé en 90, más, 90. Mas tengo mucho gusto de, como dicho, de un deleite. Sí, y lo menciono esto porque hablamos de los gigantes de costos de México, que ya mencionaron muchos, ¿no? Mencionamos a Carlos Suárez, a Jorge Luis Castillo Tufiño, al ingeniero Cortina, al ingeniero Uriegas, obviamente Juan Roberto, todos estos gigantes. Y en el año 80, nunca me olvido, que fue el Día del Ingeniero, nos invitaron a Bellas Artes, cuando el presidente de México nos habló a todos los ingenieros, y era grato saber el reconocimiento que le daba el país y la administración, no solamente a los ingenieros, sino a los ingenieros de costos. Y esperamos con el ingeniero Alejandro que México va a tener ese gran futuro, y con ustedes para que participen, porque Alejandro es mucho entusiasmo, es contagioso. Y ese es el virus que necesitamos que nos contagie. Sí, y usted sabe que la región 1 es las Américas. Y estoy aquí en Brasil y tuvimos una reunión de región 1. Y Manuel es nuestro director de Relaciones de Región 1 ISEC. Ya está en ISEC también, Manuel. Ok, muy bien. Muy bien. Y Nelson, gracias, Nelson. Un honor de escucharle. No, el honor es el mío. El honor es el mío. Hay que siempre mantener esa humildad, porque de todos ustedes se ha aprendido un poco. Cada uno que me hace una pregunta, aprendo. Y hoy, después de 45 más años de experiencia, sigo aprendiendo. Sí. Y siempre leo los libros originales, las traducciones aquí. Y el ingeniero Castillo Tufiño tiene unas series muy interesantes. Y es interesante el libro también de él, de modo que esperamos más. Y obviamente felicitaciones a Alejandro por su gran libro también.